Vamos al análisis. Con nosotros Juan Raúl Ferreira, experto en política internacional. Nos acompaña desde Montevideo, Uruguay. ¿Cómo está? Bien, un gran gusto estar nuevamente con ustedes. Lo propio. Bueno, noticia de última hora. El secretario general del Sindicato de la Policía Francesa anunció que su gremio se declara en huelga indefinida justo a partir de este sábado 8 de septiembre, coincidiendo con esa gran marcha de los chalecos amarillos. Aquí hay dos aristas que quiero analizar con usted. La primera, ¿se redimen los gendarmes parándose o pasándose, digo mejor, al bando correcto? ¿Cómo se traduce esta decisión? Peinando ya algunas canas, a mí esto me hace acordar mucho al movimiento de mayo que movilizó hace exactamente este año, se cumplen 50 años, a las juventudes, y nunca se sabe cuál es el factor detonante. Lo que existe previamente es un disconformismo general con un vacío de poder. Y el vacío en ciencias políticas nos enseñan en el primer año. El vacío de poder no existe, siempre lo llena alguien. El presidente Macron está prescindente porque no tiene la capacidad de articular políticas. Por un lado, la población se divide en primer lugar entre manifestantes y policías que los reprimen, al punto de este acto vergonzoso de tener 22 estudiantes arrodillados con las manos en la nuca, como recuerdan las viejas películas documentales de la ocupación de París por parte de los nazis. El presidente, silencio. Después de eso, la policía se empieza a negar a reprimir a su propia gente, que es un hecho muy común en los procesos populares legítimos, donde prima el descontento. No hay una motivación ideológica, programática, detrás de la cual se está peleando, sino expresar que esto, tal como está, no puede seguir. No debería de sorprendernos que esto esté ocurriendo cuando en el día de ayer se conocieron algunas previsiones de popularidad. Hace muy pocos meses el presidente Macron ganó con más del 60% del sufragio y en el día de ayer los índices más altos de aceptación ciudadana rondaban en el 22%. Entonces lo que hay en Francia es un vacío de poder. Y ese momento del vacío, esto lo decía, no es una genialidad mía, lo decía Gramsci, cuando lo nuevo no termina de llegar y lo viejo no se ha ido todavía, se produce un claroscuro, palabras de Gramsci, que lo llenan los monstruos. Y esto que está ocurriendo en país es una monstruosidad contra la cual está reaccionando, por un lado, la opinión pública, que cada vez se moviliza en porcentajes relativos más altos, y ahora esta noticia del día de hoy, de que la policía dice a esta gente que con legítimo derecho protesta, yo no la reprimo. Y por ahí va entonces. Esto es, en pocas palabras, lo que, además de análisis internacional, hay mucho componente de historia francesa en esto, ¿no? Por ahí va justamente Francia, mi segunda arista. El gobierno de Macron había destinado 89.000 policías para contener la megamarcha de este sábado. Sobre la base de esta declaración de la policía en huelga, ¿con quién cuenta ahora el Ejecutivo para reprimir, como usted bien ha comentado, la protesta social, tal como lo ha venido haciendo desde hace días? Exactamente, exactamente. Los gobiernos tienen que saber que no son omnipotentes y que solamente le pueden ordenar a sus subordinados aquellos que sus subordinados estén dispuestos a aceptar. Y en la Francia de hoy, Macron no tiene la autoridad política. A ver, yo no quiero ridiculizar con una anécdota, pero me parece que a tan pocos días de haber ocurrido es muy elocuente. En Argentina, con el despliegue de protocolo que hubo, se lo olvidaron en el aeropuerto y tuvo que tomarse un Uber, ¿no? Es decir, estamos ante alguien que creyó que viniendo desde afuera de la política, prescindiendo de las estructuras partidarias, de las formalidades institucionales, se podía gobernar un país. Cada insulto que el presidente Trump le mandaba por Twitter
él respondía con un gesto de genuflexión. Y así fue perdiendo y desgastando su autoridad. Yo creo en lo personal que el presidente Trump tiene una enorme responsabilidad en este, como en otros casos de vacío de poder que se están dando, tanto en la región como en Europa, pero fundamentalmente con sus aliados europeos. Y Macron se encuentra, por algo no habla. No habla solamente aquel que no tiene nada que decir. Yo no puedo hacer futurismo de qué va a pasar mañana, pero lo que sí es evidente es que la crisis de autoridad en Francia se basa en una crisis de legitimidad del presidente Macron, que ganó fruto del miedo, del temor del advenimiento de la derecha de Le Pen, de una crisis interna del Partido Socialista, pero que no gana por atractivo propio, ni por tener un programa, ni por tener una alternativa, y eso dura poco. Eso dura poco. A la gente lo que no conquista, lo que se le da, no lo defiende. Y en este momento al presidente Macron no lo está defendiendo nadie. Yo, repito, no puedo hacer futurismo, pero creo que cuando un presidente en una crisis de esta dimensión llega a tener que guardar silencio porque no tiene nada que decir, puede ser que tenga los días contados. Bueno, es que justamente hay datos que avalan lo que usted acaba de decir. Lo invito a usted y a nuestra audiencia a repasar cuáles han sido las políticas tomadas por el presidente Macron que han suscitado el rechazo de la población y desembocaron justamente en estas protestas sociales. Continuamos luego con el análisis. En primer lugar, subida de precios de los combustibles. Luego, el aumento de los impuestos, lo cual ha generado el descenso en el poder adquisitivo de los franceses. Finalmente, la medida fue retirada por el gobierno por la protestas, pero manteniendo otras como la flexibilización de condiciones laborales en fomento de la precarización. Está también la reforma del acceso a la educación superior. Esto dificulta el acceso a la universidad por parte de aquellos menos favorecidos económicamente y genera el apoyo de los estudiantes a la protesta social. Todo ello le vale justamente a Macron el apodo del presidente de los ricos por parte de la clase social. Por otra parte, vamos a repasar otras cifras que ayudan justamente a comprender el contexto de estas manifestaciones de los chalecos amarillos en Francia. Desde que Macron llega al Elíseo, en mayo del año pasado, el precio de la gasolina sube un 13%, el diésel un 25%, según datos de Le Monde, mientras que la inflación en el último año cierra en una media de 1,87%. Ello ocasiona que el 70% de la población respalde las protestas en contra de esta gestión gubernamental. Como usted acaba de plantear, hay un vacío de gestión. Y por ahí entonces iría mi tercera y última pregunta. Ese vacío de gestión de Macron, que sin ánimos de ser pitonizos, podría decirse que va desencadenando en una renuncia o salida de Macron del Elíseo, en el mejor de los casos, ¿cómo podría impactar en el resto de Europa? Bueno, sin lugar a duda, muy fuerte, porque no es una Europa a la cual este sacudón la agarre muy bien parada. Es decir, es una Europa, hoy la presidenta del Partido Socialdemócrata, Social Cristiano, perdón, la primer ministro Merkel, renunció a su cargo partidario. Europa no sabe cómo lidiar con la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, hecho impensable hace algunos meses. España está lidiando con la crisis de las nacionalidades, ya no es solamente la vasca y la catalana, la gallega también se ha puesto de pie, los asturianos también. Es decir, esto agarra a Europa en un mal momento. ¿Y por qué la agarra en un mal momento? Porque se abrazaron tremendamente, a pesar de las humillaciones de las que fueron objeto por parte del presidente Trump, se abrazaron al modelo económico que Estados Unidos quiere seguir imponiendo cada vez con más fuerza. Y yo, desde mi punto de vista, creo que esto es una señal del final de la era del neoliberalismo. Hace poco estuvo acá en Uruguay ese gran pensador que para los más viejitos como yo fue un referente en nuestra juventud, Fray Betos, que decía: está terminando la era de lo que deberíamos de llamar la globacolonización, no la globalización, que va abrazada de un modelo económico que se llama neoliberalismo
y que cada vez, a ver, hay una medida que es la que hace de elemento detonador. En este caso fue el precio del combustible. Pero siempre van de la mano de un conjunto de medidas que la única característica que tiene es que son impopulares, que hacen más ricos a los más ricos y más pobres a los más pobres. Y todo lo que enriquecen los más ricos es lo que dejan de percibir los que ya están en situación de pobreza. Entonces esto se está agotando en el mundo. Y como todas las cosas que se agotan, tiene una despedida casi que gloriosa. Por eso a mí me gusta tanto esa frase de Gramsci. Hasta hace pocos meses se decía que todas las elecciones las ganaba la derecha y que no había manera de encontrar salidas progresistas, populares, etcétera, etcétera. El secretario general de la OEA, expulsado ahora en Uruguay de su propio partido político, el señor Almagro, se quiere abrazar de Estados Unidos y de Colombia para buscar su reelección. Esa es la soledad en la que el que parecía multipoderoso Luis Almagro, compatriota mío, resulta que termina en ese nivel de soledad. Lo apoyan Estados Unidos y Colombia, y él cree que abrazado de ellos puede obtener una reelección. Y todos los modelos van acompañados de algo que detona. Puede ser un impuesto, puede ser la suba de combustible, cualquier elemento de estos, pero que va abrazado de la flexibilización laboral, la distribución inversa desde el punto de vista equitativo de los impuestos, políticas educativas que marginan a los sectores más pobres, que impiden la necesaria reconversión para la nueva matriz productiva hacia la cual se dirige el mundo. Y en esto, curiosamente, en los últimos 5 años ha habido un gran consenso que termina Argentina agarrada del resbaladizo palo del Fondo Monetario Internacional, Brasil en una situación que tenemos que ver en qué desemboca la parte institucional, si también de medidas económicas de este tipo o si llegan a tiempo, pero empiezan a aparecer otras señales, como México, por ejemplo, donde el cambio de gobierno marca un rumbo económico nuevo. Vamos a ver si también habrá un nuevo rumbo en la Europa. Muchísimas gracias, Juan Raúl, por sus palabras, sus reflexiones para Telesur. Hasta la próxima.